este, a esta nueva sesión de la reforma del Estado y el empleo público y la nueva Constitución, organizada por la Agrupación de Empleados Fiscales y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. En la sesión de hoy veremos la formación en la función pública, que para nosotros es en la ANEF un elemento muy importante. Nosotros hemos estado desde la vicepresidencia de capacitación de ANEF levantando temáticas que contribuyen a la formación, no solamente de los dirigentes y dirigentas, sino más bien de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y esta sesión estamos muy contentos porque tenemos el agrado de tener grandes panelistas como nuestro profesor Ariel Ramírez, administrador público de profesión, magíster en políticas públicas, especialidad en políticas de medioambientales y magíster en administración pública de la Universidad de Southern de California. Actualmente es director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. También queremos saludar a Violeta Monteros, socióloga de profesión, magíster en política y gobierno y doctora en sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Y tenemos a alguien que para mí es un gran amigo, muy cercano, parte del equipo de la vicepresidencia de capacitación, Renato Leal, asistente social de profesión, magíster en economía y gestión regional de la Universidad Austral de Chile, funcionario de la Seremi de Desarrollo Social y Familia en Atacama. Es consejero regional de ANEF Atacama, tesorero dentro de la ANEF regional. Además, se ha integrado como miembro del equipo de apoyo de la Vicepresidencia Nacional de Capacitación y Formación de ANEF. Bueno, tenemos grandes panelistas, tenemos muchas preguntas y altas expectativas respecto a lo que significa la formación pública dentro de este gran aparato que yo digo que son los brazos y las piernas del Estado, que conformamos nosotros los trabajadores del Estado. Así que, bueno, queríamos partir con Renato, que quisiera aquí, si tú puedes compartir, Renato, pantalla, para comenzar y dar inicio a esta sesión de hoy. Ahí parece. Ahí sí, se ve. Sí, Perfecto. Renato, se ve bien, súper Se ve bien. y se escucha. Bien. Ok, muchas gracias, Yasna. Agradecer también a la Universidad de Chile, al Instituto INAP, la invitación. Y por cierto, a ANEF, a nuestro directorio nacional, a nuestro presidente, José Pérez, que debe estar por ahí, por la confianza que me han depositado para exponer estas ideas que hemos ido conversando en la vicepresidencia de capacitación respecto de la formación en la función pública. Y en definitiva, nosotros los trabajadores públicos que estamos, en el caso de nosotros ya 30 años, en el caso mío, personalmente, en la administración pública, ininterrumpido con distintas funciones, pero más o menos, pero... Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos para partir de esta conversación y gatillar un poco la conversación es, ¿Chile dispone de una institucionalidad pública que esté destinada a la formación de los funcionarios públicos? Un poco retórica la pregunta, pero no la tenemos. Claramente no tenemos hoy día algo, no hemos tenido casi nunca, salvo por ahí el año 70, finales del 68, partió armándose algo y a finales del 70, agosto, se creó la ENA, la Escuela Nacional de Administración. El lema era capacitación para la participación, y todos más o menos ya sabemos el derrotero que hubo de todas las experiencias a partir del 11 de septiembre y del golpe militar, cívico-militar. Pero por otro lado, recién ahora, hace muy poco, en agosto del 2017, se constituye una red
de academias, de escuelas y de programas de perfeccionamiento y de formación de funcionarios públicos. Son más o menos 20, son 22 instituciones en este caso que se juntaron. Y quedaron algunas afuera, no, por alguna razón no sabemos, pero quedaron algunas afuera, por ejemplo, la Subdere. ¿Quién avanza? No, yo no. ¿Yo mismo tengo que avanzar o no? Sí. ¿Sí? Ah, correcto. Ahí están entonces las 22 que hoy día forman esta red. Faltan algunas, entre ellas la Subdere, ya les decía. Y a nivel sudamericano, existe una red también de escuelas de gobierno y de administración pública. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile no la tiene, pero aparece el servicio civil nuestro participando de estas coordinaciones. Venezuela, en fin. Pero también Europa la tiene. Europa, casi todos los países de Europa tienen sus propias escuelas, sus academias, sus institutos de formación de los administradores públicos. Medio Oriente, en África, Asia. Quiero destacar con esto es que normalmente nos dicen a nosotros de que lo que sucede en Chile es como paradigmático, no ocurre en ningún lado más, por ejemplo, el tema de la AFP, en fin. Aquí tenemos otro ejemplo claro de cómo el modelo neoliberal ha calado tan profundamente en la forma de hacer gobierno y en la forma de formar, en este caso, en la manera de formar a los trabajadores del Estado. Hemos ido externalizando y hoy día casi todas las funciones de capacitación las realizan otros. Existe a nivel latinoamericano lo que se llama el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. El año 2005, aquí en Santiago, se generó un congreso que planteó el tema de la formación. Existe un programa a partir del 2019-2020, 2021, próximo noviembre ya se va a realizar un congreso relativo a estas materias. Y Chile sigue estando un poco a destiempo. Las escuelas de administración pública, quizás lo van a decir con mucho más propiedad los profesores académicos que están acá hoy día, pero brevemente queremos decir que el año 54 se formó la primera, en 2005 habían 10 escuelas de administración, en el 2011 habían 14, en el 2013 casi 500 egresados y 17 carreras el año 2014 con 3.000 estudiantes. Sin embargo, la pregunta es, todo lo que se está haciendo hoy día, nos preguntamos nosotros, aparte del contexto nacional, estas escuelas y estas instituciones, estas academias, están considerando además el contexto en donde estos funcionarios públicos o estos trabajadores se van a tener que desenvolver también. Por ejemplo, el cambio climático, el aumento de la pobreza y la desigualdad, el tema del crecimiento inorgánico de las ciudades, el controversial tema del empleo público, perdón, del resguardo del orden público por parte de las Fuerzas Armadas. Y por cierto, lo que más nos interesa en este caso para esta conversación es la revolución tecnológica 4.0. Es decir, en esta revolución tecnológica 4.0, en donde va a cambiar, pero de manera casi, va a ser un quiebre, y él lo está haciendo, no solamente la pandemia, sino que todo el uso de la tecnología, de las tecnologías de la información, van a cambiar sustantivamente y para siempre las formas de trabajar, las condiciones de trabajo. Para ello, nosotros debemos estar preparados, los trabajadores públicos. La pregunta entonces, ¿cuáles son las competencias, cuáles son las materias, cuáles son los cuerpos y contenidos conceptuales o metodológicos que van a tener que relacionar el hacer, el saber con el hacer? No basta solo saber, necesitamos también hacer, llegar a resolver lo que hoy día nos depara la realidad. Y ahí, súper rápido, la Escuela Europea dice formación de inducción para el nuevo personal, formación de habilidades básicas necesarias para el lugar de trabajo, programas de desarrollo gerencial y de liderazgo, talleres de bienestar. Otros teóricos señalan que las competencias debieran ser digitales,
personales e interpersonales, administración y gestión pública, lingüística, a lo menos saber un idioma, más allá de la lengua materna, cívicas y sociales, y en ello, por ejemplo, dicen, estas competencias debieran permitir interpretar fenómenos y problemas sociales, utilizar el juicio moral para tomar decisiones, comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones tomadas, ejercer activo y responsablemente los derechos y los deberes de los trabajadores públicos y promover y salvaguardar lo de la ciudadanía. Nuestro propio servicio civil enfatiza en que la ética, la innovación, las buenas prácticas laborales, el desarrollo de personas y las habilidades genéticas serían lo que debiéramos nosotros, los trabajadores públicos, conocer, entender, comprender para realizar nuestra función pública. ¿Qué hemos visto nosotros? Que aparte que pudiéramos estar de acuerdo también con lo que ya se señala, lo que nosotros vemos es que hay un tema para nosotros central, los trabajadores y los sindicatos en general, que son las relaciones laborales en los sectores públicos, en el sector público en particular. Y de ello no hay mucho. En general, las carreras de administración pública no consideran las relaciones laborales. Lo que consideran es la gestión de personas, como lo que hace precisamente la carrera de la Chile acá, o dirección estratégica de recursos humanos, o administración de personal. En algunas carreras ni siquiera consideran el tema del personal, ni de las personas, ni de las relaciones que se establecen allí. Y salvo una, que es la carrera de administración de la Universidad de Los Lagos, en su 7º semestre, habla de relaciones laborales. Tienen un ramo destinado a las relaciones laborales. ¿A quiénes están dirigidas todas estas iniciativas de capacitación? Hay 5 segmentos, por así decirlo. Los altos directivos, el segundo nivel jerárquico, las jefaturas de división, los potenciales directores de jefatura, tercer y cuarto nivel jerárquico, los funcionarios públicos, y nosotros también hacemos un esfuerzo por el lado de las escuelas sindicales. Y como les decía entonces, en este escenario, mirándolo desde una perspectiva prospectiva, frente a la robótica, la inteligencia artificial y todo lo que ya señalamos allí, ¿cómo nos vamos a apear? ¿Cómo nos vamos a bajar nosotros los trabajadores públicos de esta complejidad enorme? Entonces, tenemos tareas pendientes. Tenemos tareas y desafíos pendientes que esperamos que esta vicepresidencia y por supuesto toda la NEF, la de este año y la que venga el próximo y en fin, se vaya haciendo cargo cada vez más de generar y de promover el desarrollo de un trabajador público que por un lado sea capaz de resolver problemas, que ya no sea esto del estatuto administrativo jerárquico en donde usted solamente informa de sus problemas y el jefe resuelve contándole al jefe superior y así, hasta que de vuelta viene la resolución de ese problema. No, queremos un trabajador público que sea capaz de resolver problemas, que se adapte a estos nuevos contextos, especialmente desde el punto de vista local. Yo soy de regiones y a nosotros nos interesa que sabemos ya que la inteligencia no está solamente concentrada en el centro del país, ni solamente en las universidades, está difundida en el territorio en general y por lo tanto es posible. Quienes mejores se adapten a estos contextos son precisamente aquellos que usan de mejor forma la inteligencia. Crear soluciones, la intuición, políticas públicas con sentido común es básico. Los trabajadores lo hemos dicho de distintas formas. Y finalmente, quizás, entre otros valores, la perseverancia, en fin. Creemos que eso son lo que debiéramos tener los trabajadores públicos. Además, y ese es un sueño que lo hemos compartido, de generar una gran escuela de administración pública, ojalá con cogobierno, es decir, que sean los trabajadores quienes también podamos colocar allí los temas que se tengan que estudiar y que ya dejemos de pensar, y con esto termino, del miedo al subordinado, del miedo al trabajador y entremos en una lógica distinta de diálogo social en donde seamos capaces de tener una interlocución válida con nuestro interlocutor y de modo tal de generar acuerdos que terminen siendo plausibles, que sean escriturables, que sean controlables y que tengan un beneficio directo a la sociedad a la cual nosotros como sindicatos servimos y los funcionarios públicos en general a la sociedad. Agradezco de nuevo la oportunidad y estoy disponible para las preguntas cuando ocurran. Muchas gracias, muy amables.
Gracias, Renato. Gracias, Renato, por hablar de nuestro sueño. Cuando partió, me acuerdo, la primera sesión que se hizo INAP, se estuvo conversando con Juan Somavía y se hablaba de esta posibilidad y nosotros, digamos, inmediatamente tomamos este sueño de que a lo mejor la NEFS pudiera avanzar no solamente como un centro de estudios, de generar información y levantar, sino también formación de trabajadores y trabajadoras del sector público. Bueno, ahora queremos escuchar a Violeta Montero, que nos pueda entregar su visión respecto a la formación en la función pública. Violeta, bueno, muy agradecida de que estés acá acompañándonos y puedas presentarnos, digamos, tu mirada respecto a esta temática. Muchas gracias, Yasna, por la presentación. No voy a compartir una presentación, tenemos poquitos minutos, 10 a 15 minutos nos han pedido como límite, así que más bien voy a hablar, ¿cierto? Y expresar algunas ideas a través, ¿cierto? de este relato. En primer lugar, como decía, agradecer la invitación que me realizaran, ¿cierto? De esta Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y el INAP. Felicito esta alianza también de trabajo-academia, que se ha realizado. A mí me parece que es una clave importante para seguir conversando. En ese sentido, creo además que el tema que nos convoca, hablar sobre la reforma del Estado, del empleo público en la nueva Constitución, sin duda es un tema necesario y urgente, y en particular la invitación que se me hace a referirme a la formación en la función pública, me parece que también es un tema necesario y que nos permite hablar en primer lugar del diagnóstico común o compartido, ¿cierto?, que mantengo y que era parte de la invitación a esta jornada. Yo me voy a referir entonces a estos elementos de diagnóstico y luego quisiera referirme a los elementos que desde mi experiencia considero son aquellos aspectos que debiesen promoverse dentro de la formación en la función pública. Respecto del diagnóstico, yo comparto la idea, ¿cierto?, de que estamos en un momento central, sin duda un momento constituyente que impone al Estado nuevos desafíos, que nos obliga a pensar en el Estado, ¿cierto?, en el siglo XXI, en el rol, en los desafíos que vamos a tener que asumir y también, por supuesto, aparejados los desafíos de la función pública. Sin lugar a dudas, es un momento de cuestionamiento, de expectativas en torno a la administración pública. Sabemos, vamos a pronto a estar en el 18 de octubre, y sabemos que lo que fue, ¿cierto?, interpelado en ese momento y que sigue siendo parte del cuestionamiento de ahora, son en gran parte la forma como respondemos a la ciudadanía, a los anhelos y a las demandas que allí se establecen, y el Estado es uno de los actores centrales que tenemos que considerar. Me parece entonces necesario considerar en ese contexto los aspectos formativos para preguntarnos cómo el Estado va a poder asumir esos cambios que se quieren implementar en medio de este debate que ya sabemos, ¿cierto?, se está pensando. En lo personal, yo quisiera referirme justamente a estos desafíos desde mi rol de responsable de formación pública. Hace varios años ya cumplo un rol, ¿cierto?, de responsabilidad en la formación pública de pre y de posgrado, y en ese sentido hablo desde el lugar que ocupo, desde regiones, estoy hablando desde Concepción, yo pertenezco a la Universidad de Concepción, al Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, y desde ese contexto me ha tocado, ¿cierto?, cumplir roles importantes en la formación de posgrado, a través del Magíster en Política y Gobierno y el Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Y me parece que la reflexión que desde allí se genera, y en lo personal y en el conjunto de profesores que tenemos, es justamente cómo hacemos para cumplir con esta promesa que es formar liderazgo público territorial, liderazgo público competente, ¿no? Yo creo que además a los factores que ya señalábamos, que son parte de los que ustedes generaron en la invitación, se suma uno que enfatizo desde mi lugar y que tiene que ver con la descentralización. Sabemos que, ¿cierto?, estamos viviendo ahora con la elección reciente de gobernadores regionales, y me parece que ese escenario para hablar desde las regiones es fundamental. O sea, nosotros necesitamos seguir pensando en la descentralización, en el traspaso de competencia, y desde el rol que tenemos en la formación, ¿cierto?, profesional, en la formación de personas que crean y que tengan las competencias necesarias para poder promover desarrollo territorial, desarrollo local, con distintos elementos. Y aquí voy a señalarlos porque me parece que es lo que el Servicio Civil ha venido planteando hace algunos años, lo comparto, que entonces estamos hablando de la necesidad de considerar
considerar elementos operativos para un trabajo técnico adecuado para el manejo operativo de las instituciones públicas, pero también tenemos que considerar la entrega o el desarrollo de habilidades estratégicas y también políticas que son necesarias para poder interpretar, leer, ¿cierto? Y poder funcionar dentro de las administraciones públicas y las instituciones públicas. Ya yo comparto esa idea de que necesitamos, requerimos una administración pública profesional y técnica para poder mejorar la calidad de los servicios que se entregan y también dar continuidad a las políticas del Estado. Entonces, con esta clave que decía, es regional, es territorial, yo ahora en lo particular quisiera referirme a un aspecto que me parece, bueno, el cual he tenido más experiencia en el último tiempo y que tiene que ver con la formación de competencias directivas, ¿ya? Si lo pensamos en términos de estamentos, estaría entonces refiriéndome a la formación de competencias de directivos públicos, ¿cierto?, de dirección política, que desde mi punto de vista, con la clave de descentralización, debiese darse también desde los territorios. Creo yo que este es un elemento central en la profesionalización del sector público dialoga, lo que quiero decir ahora, con lo que Renato recién nos planteaba. Yo concuerdo y en su presentación interpela a las instituciones de educación, ¿cierto? Que es el rol que cumplimos, porque tenemos que hacernos cargo justamente de lo que se requiere, de lo necesario. Y ahí les quisiera citar o señalar que algunas de las reflexiones que hemos ido desarrollando están en la línea de lo que la guía referencial iberoamericana de competencias laborales del sector público ha señalado. ¿Ya? ¿Cuáles son esas competencias que me parece deben ser promovidas en la formación de nuestros profesionales? Y aquí las voy a señalar nomás en honor al tiempo. A mí me parece que hay competencias transversales que tienen que ver con lo que Renato recién planteaba. Por ejemplo, aprender de manera continua, ¿no? Necesitamos incentivar y promover el estudio y la actualización constante con el fin de comprender de mejor forma los procesos políticos, responder a los requerimientos, a los cambios, ¿cierto?, del contexto, estar atentos a los requerimientos del contexto. Quisiera decir ahí que me parece, y nosotros al menos desde la universidad lo hemos visto y también lo hemos impulsado, que se combinan en esos espacios de aprendizaje continuo distintos niveles de formación, desde cursos cortos, seminarios, talleres como este, que es un espacio también colectivo de aprendizaje, a cursos o formaciones más largas y con grado académico como magíster o doctorado, ¿cierto? Entonces hay una larga oferta que en algún minuto, y esto me suena muy interesante, creo que ha quedado descontextualizada o no ha dialogado suficientemente con el esfuerzo que han hecho las academias de los servicios públicos, cosa que me parece también súper interesante, el trabajo que las academias, ejemplo del SAC, nombro alguna, de Servicio Impuesto Interno, etcétera, ha hecho en su interior. Creo que ahí el diálogo para este aprendizaje continuo debiese ser más fluido. Otro elemento o competencia transversal que creo debemos promover es comprometerse con la función pública, el compromiso con la función pública. Vale decir, una alta consideración a principios éticos, valóricos, para orientar la acción en el medio profesional. Esta competencia, a mi juicio, debe ser rectora, contribuir al correcto ejercicio de la función pública, debiese estar presente en todos los niveles formativos y en todos los programas formativos. Se vincula esa competencia rectora con la idea de tener o mantener altos niveles de integridad, de probidad institucional, que no necesito, ¿cierto?, desarrollar, explicar, pero que tiene que ver, por cierto, con valores, con principios éticos que yo creo que son centrales para la formación del liderazgo o de lideresas públicos. También desde el punto de vista de competencias directivas y estratégicas, quisiera señalar tres. La primera, que a mí me parece es central, tiene que ver con el liderazgo efectivo. ¿Ya? O sea, efectivamente promover una visión integral, comprometida, de responsabilidad social, de sentido público, porque necesitamos que nuestros líderes públicos tengan este foco territorial y tengan la complejidad para analizar elementos políticos y sociales. Y creo ahí que, por lo menos desde la Universidad de Concepción, promovemos una visión interdisciplinaria
para entender el contexto social. Yo misma soy de sociología, hay otros colegas de ciencia política, ¿cierto? O sea, leer el contexto no solo desde lo técnico operativo, sino que entender las complejidades que se dan. También, ¿cierto? Me parece que para aportar a la conducción de cambio, los factores de innovación, promover innovación constante, atender, ¿cierto?, a estas demandas que emergen, innovar en métodos, en temas, son elementos centrales para que nosotros promovamos en la formación de estudiantes y, vinculado a eso, la construcción de redes. Es un llamado de atención el momento que estamos viviendo para las universidades y también, yo creo, para las instituciones, para los gremios, en el sentido de que ya no es posible pensar nuestras acciones sin un trabajo colaborativo. Es necesario construir redes. Los líderes públicos, las personas que trabajan en el servicio público, deben ampliar y fortalecer estas redes que son académicas y profesionales para la mejor enseñanza, para mejorar el trabajo profesional, para impactar en la formación entonces de líderes públicos que se conecten con las personas, con los temas, con los territorios, con los desafíos profesionales pertinentes y necesarios. La idea de la universidad encerrada en sí misma, como caja de marfil, alejada de la realidad, yo creo que es una que está en cuestionamiento, ¿no? Bueno, la promoción de trabajo en equipo me parece que es un elemento importante. Y por último, ¿cierto? Algunos elementos de competencias profesionales que yo creo que también son transversales y que tenemos que tener muy en cuenta en la formación de la función pública, tienen que ver con la comunicación efectiva. Hoy día estamos en un momento, ¿cierto?, en que el debate más bien tiende a polarizarse muchas veces, ¿cierto?, y no a generar una comunicación que sea asertiva y pertinente. Y creo que en esos elementos tenemos todos que trabajar para justamente permitir la deliberación de los asuntos públicos, fomentando la reflexión sobre temas que son necesarios y en los cuales vamos a tener desacuerdos sin duda, pero que nos va a implicar conocimiento, competencia, etc. Y otra competencia que también profesional es fundamental y que también Renato lo señalaba, tiene que ver con el aprendizaje, con el uso de manera adecuada e inteligente de las tecnologías de información y comunicación. Estamos en una sociedad compleja, en una sociedad de la información, necesitamos datos para la evidencia técnica y científica, y en ese sentido me parece que la formación de nuestros profesionales, considerando elementos de tecnologías de información, nos ha hablado varios profesionales y lo vemos, ¿cierto? Una época de robotización de las administraciones públicas. Lo decía Carles Ramiola otra vez, vamos a tener profesionales desplazados por la máquina, ¿no? Pero ¿qué es lo que no reemplaza esa robotización? Profesionales que saben hacer uso de las tecnologías de información y que sobre la base de eso entonces pueden aportar a sus respectivos servicios públicos. Señalo, y aquí con esto voy cerrando, para respetar el tiempo y dar espacio a la discusión, diciéndolo lo siguiente. He señalado estas competencias, pudiera señalar muchas más, pero ya hacía referencia a la cita de donde se inspira esta reflexión, la Guía Iberoamericana de Competencias Profesionales para el Sector Público, pero las señalo porque lo que quiero comentar es que cuando definimos un trabajo de formación para nuestros estudiantes, ya sea a nivel de pre o de posgrado, estas reflexiones están presentes. Entonces, cuando definimos la formación o las propuestas formativas, ya sea en cursos de pregrado o en cursos de especialización más cortos, como programas de capacitación específica en distintas áreas técnicas y operativas, y a nivel de magíster o doctorado, me parece que no podemos estar como universidades alejadas de estas orientaciones generales, ni tampoco podemos estar alejadas de las demandas, ¿cierto?, de capacitación que se tienen en el entorno. No solo porque es nuestro giro, ¿no?, la formación profesional, sino que porque también es parte de la responsabilidad, yo diría, social de las universidades, ¿ya? Hoy día las universidades deben estar comprometidas con el proceso constituyente, al menos, bueno, sin duda la Universidad de Chile, también la Universidad de Concepción, como instituciones con carácter público, debemos estar comprometidas para colaborar en este momento constituyente que implica tantos desafíos.
Yo creo en ese sentido entonces que el rol de las universidades es justamente complementarse con el trabajo de las academias de los servicios públicos, con las demandas, como ya decía, de profesionales públicos, y que a esta combinación de niveles formativos como cursos, diplomas u otros, ¿cierto? Se debe, ¿cierto?, pensar la permanente actualización para las respuestas de demanda. Lo que observaría de la observación, lo que observaría del análisis rígido de las mallas curriculares es que las escuelas formativas tienen espacio para cursos electivos. ¿Ah? Eso observaría a propósito del comentario de que no hay observaciones a aspectos laborales. Me parece que muchos de esos aspectos se cubren en cursos electivos, ¿cierto?, en los cuales sí se incluye el análisis de relaciones laborales y sindicales en algunos casos. Yo creo que sí necesitamos hacernos cargo de estas necesidades y desafíos de contexto, y por lo tanto, dejando espacio posterior, ¿cierto?, a la discusión, yo creo que este espacio de conversación es central en ese propósito, ¿cierto? Por eso termino de nuevo agradeciendo el espacio que aquí se me ha dado, y muy disponible para seguir en esta conversación, disponible para seguir comentando entonces también la experiencia de formación que hemos impulsado, que es un programa, bueno, que ya lleva muchos años, una escuela, ¿cierto?, también con acreditación en sus distintos niveles, y que por lo mismo cuenta con estos estándares, yo diría, de responsabilidad social y de compromiso con lo público, que es lo que esperamos, ¿cierto?, promover en nuestro rol desde hacia el sur de Chile, ¿no? Diría eso, Yasna, ahora en este primer momento, para seguir luego en la conversación. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Y qué importante la formación continua, sobre todo cuando los trabajadores están estancados en sueldo, también es una forma de gratificar, ¿no?, de devolver y contribuir o respaldar y desarrollar lo que es las carreras funcionarias. También es una herramienta súper potente para reconocer el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sector público, la formación continua. Bueno, ahora nos toca conversar y escuchar a Ariel Ramírez, su presentación, su visión sobre el tema de la formación pública, que ya tenemos dos visiones aquí súper potentes que además se complementan. Ariel, somos todos oídos. Bienvenido y gracias por estar hoy día con nosotros y nosotras. Muchas gracias, Yasna. En primer lugar, saludar y agradecer la invitación que me ha hecho la ANEF y también mi casa, el Instituto de Asuntos Públicos, en este importante proyecto que se está desarrollando para poder, desde los funcionarios y desde la academia, poder comprender de mejor manera, ¿verdad?, el contexto en el cual se está desarrollando la función pública en la actualidad, y aún creo que más relevante cuando estamos en un proceso constituyente que va a presentar ciertamente desafíos y oportunidades para el desarrollo de los y las funcionarias en ese sentido. Yo quisiera señalar que tenemos un nuevo contexto para la función pública en la década que estamos viviendo, ¿verdad?, la década del 2020 de alguna manera, y que se caracteriza por importantes cambios sociales, políticos y sanitarios, tanto a nivel local como internacional. También creo que es una década que va a generar alto nivel de incertidumbre y de un cierto retroceso en aspectos sociales y económicos producto de la pandemia del SARS-CoV-2, que es una variable muy importante que además, ¿verdad?, se complementa y converge en el caso de Chile con el proceso constituyente, que surge a partir de movilizaciones sociales y que de alguna manera se hacen una disrupción del sistema político, y que cuestiones que se venían solicitando desde la sociedad desde hace por lo menos 20 años surgen, ¿verdad?, y tenemos hoy día un proceso constituyente. Ciertamente la creación de la nueva constitución podemos decir que es la parte más fácil del proceso. Va a haber una constitución de acuerdo al calendario en un año, probablemente es posible que se pueda alargar ese proceso, pero ciertamente va a ser la parte más fácil. Crear la constitución, implementar o gestionar esa constitución va a representar el desafío más importante que vamos a tener como país, y ciertamente a la administración pública le va a corresponder un rol fundamental en
implementar los cambios que esta nueva constitución, que va a tener legitimidad de origen y esperamos que también tenga una legitimidad de resultado, va a tener que desarrollar. Y la administración pública es un constructo, pero finalmente la construyen, la implementan y la constituyen los funcionarios y funcionarios. Por lo tanto, le va a corresponder a los funcionarios tener un rol fundamental en la implementación de esta nueva constitución, que también va a estar de alguna manera cruzada por discusiones respecto de el cambio en el modelo de desarrollo que va a tener el país. También está en ese contexto político una vuelta a las preocupaciones básicas de salud, vivienda, educación, cuestión que habíamos de alguna manera dejado de considerar en la agenda pública en los últimos años, previo a la pandemia y previo a el 18 de octubre del año 2019. También, ¿verdad?, vamos a tener caracterizada el sistema político por una dispersión de los movimientos de representación política, cuestión que ya lo estamos viendo, y los efectos que eso tiene y los desafíos que implica tener un sistema político de alguna manera disperso en cuanto a la representación y el esfuerzo que hay que hacer para lograr acuerdos en ese sentido. Por lo tanto, es una época, digamos, de un nuevo contexto. Si vemos más específicamente en el ámbito de la salud, ¿verdad? Tenemos una circulación, una mutación, están los rebrotes de distintos virus, incluido, ¿verdad?, el SARS-CoV-2. Vamos a tener estos procesos, digamos, de restricciones sanitarias cuando probablemente surjan o resurjan virus, ¿verdad? Va a estar estresado permanentemente el sistema de salud por la aparición de virus, pero también por aquellas enfermedades particularmente de especialidades que necesita la población y que ya teníamos en nuestro país una situación bastante compleja antes de la pandemia y antes de octubre del año 2019. Por lo tanto, en ese sentido, la salud vuelve a tomar un lugar principal en la agenda de políticas públicas y la pregunta es si efectivamente la vacuna o las vacunas van a ser la solución a la pandemia. Ahí no lo sabemos, estamos en una situación bastante mejor de lo que era el año pasado respecto de la evolución de la pandemia, pero queda la pregunta respecto de que si la vacuna va a ser la solución. Respecto del ámbito económico, tenemos un débil crecimiento económico, hay aumento del desempleo, hay una pérdida de sectores productivos, particularmente las micros, pequeñas y medianas empresas, un aumento sostenido de la deuda pública a nivel nacional. Desde el punto de vista social vemos estamos viviendo y probablemente vamos a vivir una década con aumento de la pobreza, nuevas normas sociales, van a haber probablemente recuperación de ciertos valores de solidaridad, cooperación. Desde el punto de vista social también vemos un aumento de las enfermedades mentales o una profundización de un tema que ya estaba en Chile, ¿verdad?, antes de la pandemia y antes de octubre del año 2019. Desde el punto de vista de la educación, a nivel universitario, que es lo que nosotros vemos también con la profesora Violeta, mayor flexibilidad respecto de la modalidad de enseñanza, tal vez considerar formatos de educación híbrida o semipresencial o B-learning o e-learning, de tal forma de ir adaptándonos a ese proceso. Y siempre, ¿verdad?, focalizándonos en lo que son los resultados de aprendizaje. A nivel global, ciertamente vamos a tener impacto. Tenemos elementos, ¿verdad?, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que afecta, ¿verdad?, claramente lo que pasa en nuestro país y en distintos países. Para qué decir el SARS-CoV-2, que nos ha afectado en ese sentido. El transporte aéreo como un fenómeno, ¿verdad?, que facilita y agiliza los procesos de contaminación de distintas enfermedades. A nivel medioambiental, ¿verdad?, pareciera ser que la preocupación que teníamos antes de octubre y antes de la pandemia era el cambio climático. Eso desapareció de la agenda pública, luego vuelve a surgir, el cambio climático está ahí y vemos, ¿verdad?, efectos que tienen respecto de sequías, lluvias torrenciales eventualmente, inundaciones y también desastres socioambientales de origen natural, tales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e incendios. O sea, tenemos una década que es bastante desafiante desde ese punto de vista y que yo creo que la característica fundamental es la incertidumbre en la cual vamos a enfrentar y que de alguna manera teníamos
el privilegio de tener ciertas certezas hasta el año 2019. Por lo tanto, ese es el contexto en el cual la administración pública va a trabajar. Y yo creo que ahí ya lo han mencionado los expositores anteriores, la importancia de las competencias, ¿cierto? Las competencias laborales que básicamente se pueden caracterizar como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten tomar decisiones sobre ciertos problemas que se presentan en el campo de alguna actividad, en este caso de la administración pública en términos generales, o una actividad profesional en particular, como es, por ejemplo, en el ámbito de la formación de administradores y administradoras públicas que hacen las universidades estatales y otras universidades privadas que han asumido este proceso de formar profesionales específicamente para el Estado. Y eso obviamente requiere el saber, como nos planteaba anteriormente los expositores, ¿cierto? El saber hacer, es decir, no solo tener los conocimientos teóricos, sino que también los conocimientos prácticos, pero también tener actitudes y valores que estén asociados a eso. Y esos tres elementos constituyen la competencia. Y eso nos lleva a decir, bueno, ¿cuáles pueden ser las competencias que hoy día se van a necesitar en este nuevo escenario de desafío que tenemos a nivel de la década del 2020? Creo que el más importante ciertamente es la gestión de la incertidumbre. La gestión de la incertidumbre es hoy día el elemento central para cualquier funcionario público o quien quiera trabajar en el Estado. Yo creo que de alguna manera también en el ámbito de la industria privada e incluso, ¿verdad?, en los ámbitos familiares, la gestión de la incertidumbre es un elemento importante, pero si lo vemos como una competencia de la administración, es fundamental. En segundo lugar, la flexibilidad, capacidad de flexibilidad para el desarrollo del trabajo, lo hemos visto. Hemos estado forzados a quedarnos en nuestras casas, a tener procesos, digamos, de retorno de un momento a otro que han fracasado porque no están las condiciones, nos hemos tenido que volver a quedar en las casas. A los funcionarios se les está pidiendo hoy día, tenemos cerca del 80% de los funcionarios públicos de la administración central ya regresando, y pareciera ser que los desafíos o las instrucciones son que en las próximas semanas vuelvan el 100% de los funcionarios. La pregunta es, ¿por qué volver solo por digamos, estar presencialmente? La pregunta es, desde los directivos, sería mejor saber si es posible tener una modalidad híbrida donde los funcionarios que puedan estar en su casa sigan haciendo el trabajo y no necesariamente volver por cumplir con el elemento, digamos, de presencialidad. Entonces, la flexibilidad que hay que tener es fundamental. La comprensión del entorno, claramente el entorno es cambiante y en ese sentido, junto con la gestión de la incertidumbre, es entender qué está pasando y en ese entender qué está pasando en el entorno, también entender cuál es el sentido del trabajo que tienen los funcionarios. Creo que es importante que cada funcionario, independiente de la función operacional que realice, ¿verdad?, de la función propia del servicio, pero aquellos también que están en unidades de soporte conozcan y vean en forma tangible para qué sirve lo que hacen. Creo que eso también es un elemento importante que deberíamos tener para poder comprender de mejor manera y manejar la incertidumbre. Otra característica que creo que es importante hoy día es la capacidad de trabajo en terreno. Estamos acostumbrados, la mayor parte de los funcionarios, salvo los que tienen que trabajar en terreno, estamos en las oficinas, pero trabajar en terreno implica, ¿verdad?, ante algún episodio o algún desastre socioambiental, bueno, implica tener la capacidad de instalar la oficina, ¿verdad?, en terreno, y eso implica no solo ir a terreno, sino que comprender cuestiones tan prácticas como, por ejemplo, armar un toldo, armar una carpa, manejar un bulldozer, etcétera. Cuestiones que no estamos acostumbrados, y creo que eso es importante también en el nuevo escenario de desafíos de esta década, con alto nivel de incertidumbre, es necesario tener. Bueno, ya lo han dicho los expositores anteriores, ¿verdad? El actuar ético de la función pública es fundamental, está también dentro de los principios de la administración, ¿verdad? La probidad, la transparencia, etcétera, son elementos fundamentales como competencias que deberían tener los funcionarios del sector público. El uso de las tecnologías de información y comunicación es ciertamente relevante en este escenario, y obviamente un elemento que es una cuarta dimensión tal vez de la competencia, que es no solo saber hacer, es decir, actuar en términos prácticos, saber teóricamente
ser, que son los valores, pero saber aprender también. Es decir, tener este proceso de formación continua y que los funcionarios tengan la capacidad de aprender. Y eso nos lleva a cómo implementar esto. Yo tengo una propuesta en términos, una reflexión más que una propuesta de que esto debería por lo menos tener 3 dimensiones. Primero, ya lo señalaba Violeta, la formación de los altos directivos públicos. Creo que deberíamos tener en el contexto de una nueva constitución ciertamente el concepto de servicio civil, no servicio civil equivalente a la Dirección Nacional de Servicio Civil, sino que el concepto de servicio civil que se utiliza a nivel mundial en el sentido de que efectivamente sea un sistema de reclutamiento y selección de altos directivos públicos por mérito, que de alguna forma perfeccione lo que ya se hace a través de la Dirección Nacional de Servicio Civil y que este reclutamiento y selección sea un proceso de selección genérico en el cual estos directivos públicos tengan un proceso riguroso de formación académica, formal, que los prepare y las prepare en las técnicas de gestión, en las competencias que ya están bien definidas en el marco de competencias que tienen, ¿verdad?, los altos directivos públicos, pero que sea un proceso formal, muy similar a lo que se hace, ¿verdad?, en la Academia Diplomática Andrés Bello, donde se seleccionan a las personas, hay un proceso de formación de 2 años y luego tiene una destinación. Yo creo que un proceso como ese aseguraría tener altos funcionarios públicos que tuvieran excelencia desde el punto de vista técnico para poder trabajar en los distintos niveles de la administración. Y Ariel, eso se puede hacer, por ejemplo... ¿Estamos en el tiempo ya? Ok, gracias. Con esto, un minuto termino. Tenemos básicamente ese elemento, digamos, de la formación que puede ser a través de una academia, como ya se sugirió acá, que esté al alero de la Dirección Nacional de Servicio Civil u otra, o a través de una escuela superior de administración pública, como ya Renato también nos ha planteado que en la mayoría de los países de América Latina, en América Latina la tienen, que son de carácter público, pero nuestro país no la tiene. Respecto de los funcionarios en ejercicio, ¿verdad?, tener procesos de capacitación de estas competencias con un enfoque, ¿verdad?, por competencias que de alguna manera fortalezca estos elementos, que se establezca un marco para cada estamento y para cada cargo de las competencias necesarias. Respecto de eso se puedan evaluar, los funcionarios que ya tengan esas competencias se las puedan certificar, quienes no las tengan puedan estar en un proceso de capacitación y formación, y creo que lo más importante en este sentido, hay que vincular este proceso de capacitación por competencia también con la evaluación que se hace hoy día de los funcionarios públicos, que debería ser alineado con las competencias que hoy día no está. Tenemos una desalineación, ¿verdad? Intentamos realizar capacitaciones por competencias, pero la evaluación sigue siendo una evaluación estándar. Debería haber ese tema. Y finalmente, respecto de la formación profesional, las universidades públicas y privadas que forman a las nuevas generaciones de administradores y administradoras públicas, deberíamos tener una preocupación fundamental respecto del foco en los problemas públicos en los diferentes niveles de la administración y también, ¿verdad?, con énfasis en el ámbito territorial, que no necesariamente corresponde a al límite político-administrativo de las comunas, los gobiernos regionales y básicamente. Así que eso sería, les agradezco el tiempo y quedo disponible para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Mira, nos llegaron muchas preguntas y seleccionamos ahí 7 que son más o menos largas, así que para no pasarnos mucho en el tiempo. Bueno, acá se abordaron muchos temas: descentralización, nuevas tecnologías, los liderazgos, la cultura organizacional, laboral, es tan compleja, ¿no? Yo creo que cuando entré, yo trabajaba en ONG, cuando entré sentí que me cortaron un poquito las alas, me peinaron bien y me metieron así como un escritorio bien rígido. Sufrí mucho. ¿Volví a abrir las alas? Sí, se puede, pero es difícil porque te estructuran mucho y tu opinión parece que tú vienes, no sabes nada, vienes recién llegando, eres infante. Entonces no se recogen las experiencias de las personas, del ejercicio profesional, y es tan importante también de eso, esa mirada de contribuir a donde uno está, en el espacio que está. Bueno, también quiero, antes de entrar a las preguntas, saludar al equipo de INAP y de ANEF, que hemos logrado conformar estos espacios que son tan importantes y que nos han ayudado mucho a crecer también en términos de lo que ha sido el trabajo de la Vicepresidencia de Capacitación vinculada al trabajo que estamos haciendo con INAP. A Rodrigo Egaña, Andrés Signia, Mariana
Ardiles, Felipe Herrera, bueno, también ha estado José Viacaba, Leonardo Lucci, que han estado trabajando, Ana María Gutiérrez, que son parte de ANEF y también de INAP, que han estado trabajando y que hemos generado con mucho cariño y mucha reflexión estos espacios. Así que ahora pasamos a las preguntas. Quería saludar al equipo, que se me había ido a saludarlos porque yo creo que estamos contentos por el trabajo que se está realizando, hemos tenido una buena convocatoria y además hay mucho interés de los trabajadores y trabajadoras del sector público de participar en estas actividades. Bueno, entonces entramos en las preguntas. Miren, son 7, así que yo creo, como no son dirigidas particularmente, son amplias, son para los 3. ¿Les parece que vaya leyendo, pueden hacer una pregunta, o sea, la respuesta a cada uno, y después nuevamente, porque si les leo las 7 puede que se pierdan? ¿Está bien? ¿O sea, leo las 7? Díganme ustedes. ¿Voy de una en una? Ustedes digan, ya. Creo que es una opción. Yo solo puedo leer las 7, pero si quieren se las voy recordando. Si queda poco tiempo, luego puedes agrupar de 3, pero está bien, podríamos partir de... Leamos 3, sí, me parece bien, Violeta. Leemos 3, responden y leemos las otras 4 final, ¿ya? Así acotamos bien, súper. Ya. Considerando que la poca capacitación que existe en el sector público está orientada a las jefaturas, ¿cuál sería la manera de democratizar la capacitación para todos y todas los trabajadores del sector público? En base a lo comentado anteriormente por Renato, en referencia a la revolución 4.0 de las TICs, todo apunta a que las ciudades del futuro y su administración pública será lo que se conoce como ciudades inteligentes, Smart City. ¿Ustedes creen que se está haciendo algo para adoptar este nuevo paradigma? ¿Cómo ve el uso de las TICs en la AP, en la administración pública? Hoy es importante que el Estado sea cada vez más eficiente y personalizado. Bajo esta necesidad, ¿se pueden eliminar los cargos de confianza que obedecen más a favores políticos que a méritos? Ya, ahí están las 3 y después hacemos las 4 que quedan. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Les parece que respetamos el mismo orden? Renato, Violeta y Ariel. Entonces partimos por Renato. Respecto a las preguntas, Renato, ¿alcanzaste a anotar las 3 preguntas o te las reitero también? A ver si me acuerdo de todo. Pero para la primera, en el tema de capacitación, podríamos distinguir también entre lo que hoy día se entiende por capacitación y por formación. Yo creo que ahí hay dos elementos distintos, ¿no? Probablemente la capacitación tenga que ver con algunas destrezas y entrega de herramientas y cosas muy específicas y operativas, que son necesarias sin duda. Y la formación ya tiene que ver con una mirada un poco más de largo aliento, en fin, y más profesional probablemente, puede ser que ahí haya una distinción en términos de la duración de la iniciativa educativa. Eso por un lado. Ahora, yo insisto, y que no debemos desdeñar la posibilidad, dado que estamos en este nuevo aire de participación, de que los trabajadores seamos parte de construir los currículums. Yo sé que a las universidades como que eso les molesta un poco, la autonomía y todo eso, pero las universidades han perdido la autonomía con el financiamiento. Cada vez que una empresa financia, que pone la música, pone al final todos los acordes. Entonces, en definitiva, creo que nosotros, los trabajadores, tenemos que ser capaces de incidir en qué es lo que hoy día se está enseñando a los trabajadores en general y en las universidades. Mira, nuestra percepción es que los colegas jóvenes que llegan a la administración pública llegan con muchas falencias, que pueden ser muchas de ellas de acuerdo. Estoy hablando de las falencias en regiones, no estoy hablando de estudiantes de universidades del centro del país o de universidades tradicionales muy importantes, pero en donde las regiones, pasar de la enseñanza media o de la básica a la media a la universidad, las distinciones son muy febles en términos de disposición de recursos, en fin, es decir, yo hago clases, hice clases en la universidad, de allá de mi región y no tenía vidrios.
no tenía vidrios, los estudiantes estaban muertos de frío. Yo estudié becado en un colegio privado y eso nunca ocurrió, teníamos calefacción. En fin, entonces creo que en ese sentido podemos hacer esfuerzos, en el sentido de entender de que la formación de los trabajadores públicos requiere de entender los contextos en los que estamos, básicamente en las regiones, en temas locales, y por otro lado, incorporar el desarrollo de la ciencia, que hoy día muchas veces cuesta también que eso ocurra. Entonces, en alguna medida, la descentralización que nosotros buscamos también tiene que ver con descentralizar el conocimiento. La descentralización del poder también descentraliza el conocimiento. Y ojalá eso ocurra, además de la capital regional o de la ciudad primada, también ocurra en las comunas, en los interlands regionales. Y que no suceda lo que hoy día ocurre, en que las capitales regionales generan desarrollos perversos en sus interland, porque succionan todos los recursos, los profesores se van al centro. Es muy difícil que la casa central mantenga la misma calidad académica, por decir así, con la sede regional. Entonces, en general, se va perdiendo calidad en la medida que se va alejando del centro. Eso es una constatación que hacemos en regiones, en general. Entonces, creo que todavía las otras dos no me acuerdo de las realmente. Las otras dos estaban hablando primero de... bueno, sí, ya me acuerdo. La tecnología, el uso de la tecnología. Creo que en ese sentido tenemos una deuda muy grande. Efectivamente, en el caso mío en particular, yo estudié trabajo social, yo no iba a clases de computación porque yo decía, ¿para qué quiero computación en el año 80? ¿Para qué quiero computación si yo hago informes sociales? Entonces, bueno, hoy día estamos absolutamente, no hay ninguna posibilidad de abstraerse de las tecnologías. Creo que en ese sentido tenemos un esfuerzo muy grande que hacer, pero por sobre todo porque la revolución industrial, la revolución tecnológica nos está generando una ansiedad enorme por la pérdida eventual de muchos empleos. Se dice que los empleos que se van a perder son aquellos que son más rutinarios. Por ejemplo, los que hace un asistente social de un informe social. Pero pareciera ser, por el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, que también hoy día los computadores son capaces de resolver problemas más complejos. Y ya no solamente son problemas rutinarios los que pueden ser resueltos a través de los ordenadores, sino que también soluciones un poco más complejas. De modo tal que los conocimientos que los trabajadores públicos debemos tener para esta próxima periodo de años son bastante diferentes a los que hoy día nosotros manejamos. Y en ese sentido creo que debemos hacer ahí el upgrade necesario. Y por otro lado, no desdeñar tampoco la necesidad que el sindicalismo va a también tener un cambio paradigmático. Lo que señalaba el profesor en el sentido de que quizás se va a mantener, probablemente de hecho se va a mantener el trabajo remoto. Casi el 20% de los trabajadores se van a mantener en condición remota hoy día con pandemia, incluido con fin del estado de sitio, porque las condiciones así lo indican, de modo tal que en el futuro vamos a tener también una configuración distinta del empleo. Y los riesgos psicosociales que hoy día teníamos a nivel del trabajo y de las condiciones de trabajo en el lugar de trabajo, hoy día se trasladaron al hogar. Y tenemos entonces condiciones y efectos psicosociales de trabajar a distancia cuando tienes doble o triple jornada. De modo tal que estamos enfrentados a una complejidad muy distinta, y en ese sentido las universidades nos pueden ayudar muchísimo y pueden contribuir muchísimo a determinar el nuevo empleo o a caracterizar este nuevo empleo público que va a existir para entender cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son las brechas que quedan, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que apretar, dónde hay que avanzar, y por otro lado los sindicatos por dónde vamos también a demandar nuestro esfuerzo, pero también de cómo nosotros estamos disponibles para ser parte de ese proceso de formación y de capacitación, de entregar lo que nosotros, ya los que vamos de salida, entregarle a los colegas que están entrando nuestra experiencia sindical, pero también nuestra experiencia funcionaria. Así es que eso por ahora. Gracias, Renato. Sí.
Bueno, Victoria les envió las preguntas para que no nos perdamos, para que las puedan leer, porque hay las 3 preguntas que habíamos planteado al principio, pero les envió todas, ¿ya? Y vamos, yo igual las voy a ir leyendo, las siguientes 4, pero para que les dé espacio para que puedan leerlas Ariel y Violeta. Ok. Bueno, a ver, respecto de la primera pregunta sobre la democratización de la capacitación, más que una receta, quiero primero decir el diagnóstico. O sea, yo creo que, como decía en la intervención, han ocurrido cosas interesantes al interior de los propios servicios públicos, que me parece que a través de la creación de las academias está la conciencia de que es necesario tener esta formación continua. También de que está la conciencia de que es importante el traspaso de saberes de personas mayores, ¿cierto?, a los que se vienen integrando. Ese es un elemento que me parece tiene que ver con innovación del trabajo al interior de los servicios, que es posible realizar si es que hay voluntad política, si es que hay voluntad técnica, si es que también hay interés de parte de los propios funcionarios, ¿ya? O sea, ahí hay un elemento que he visto con súper buenos ojos, que es una práctica más bien innovadora. Primero miro de lejos. Ahora, refiriéndome a la responsabilidad de las propias universidades, yo creo que es poco democrático, porque los cursos de capacitación que se ofrecen en general tienen un costo, ¿cierto? O sea, a veces ofrecemos, sobre todo cuando ofrecemos sobre participación ciudadana, dirigentes sociales, por ejemplo, porque pensar en la formación pública no es solo para servidores públicos, también es para ciudadanos, ¿cierto? Entonces nos hemos visto ante el desafío, por ejemplo, de ofrecer cursos de formación a dirigentes sociales, que son quienes interactúan con el servicio público, y que es importante que tengan también conocimientos técnicos para facilitar la implementación de las políticas. Bueno, y ahí tenemos un problema de recursos. La verdad es que las universidades, en su mayoría, autosustentan los programas, ¿no? Ese es el tema, por eso tienen costo. Ahora, yo creo que ahí la orientación de los propios servicios hacia la capacitación es una que tiene que darse. Yo sí no estoy muy de acuerdo, por la oferta que conozco, con la afirmación de que las capacitaciones en general solo se orientan a jefaturas. En mi opinión, ¿cierto? Por lo menos de los cursos que yo he visto en oferta, en formación continua desde mi universidad, hay cursos sobre licitaciones, compra, abastecimiento, sobre enfoques de género, que debiese ser transversal, no solo para jefatura, sobre gestión de políticas sociales, estoy mirando ahí algunos sobre gobernanza, participación ciudadana, sobre gestión municipal para el desarrollo local, y me ha tocado como profesora en varios de sus cursos, diplomas, postítulos, compartir con profesionales de distintos niveles jerárquicos y de distintos lugares de Chile. Porque también, si algo nos ha favorecido la pandemia, es que son cursos online abiertos y que llega gente de todo Chile, pero también llega gente, ¿cierto?, a la oferta de la Universidad de Concepción de fuera de Chile. Entonces ha sido un espacio en ese sentido de democratización que eventualmente también ha permitido bajar los recursos, ¿ya? O sea, los costos. Sobre el tema de la utilización de tecnologías de información en las administraciones públicas y el avance hacia los smart cities, yo creo que hay avances significativos, pero no suficientes. Y uno de los elementos que a mí me parece que son más limitantes tiene que ver con la gestión de datos. La gestión de datos públicos, como la gestión de información, ¿ya? ¿Cómo gestionamos información? Porque para que exista justamente la implementación de tecnologías de información y de ciudades inteligentes, lo que necesitaríamos tener o sobreponer son capas de información que nos permitan, por ejemplo, para gestionar un desastre natural, nosotros en la 8ª región, ¿cierto?, terremoto, tsunami, etcétera, es saber con exactitud dónde están las personas postradas, dónde están los adultos mayores, dónde están los niños, cuántos son, dónde, ¿cierto? O sea, qué pasa con la geografía de nuestro territorio, etcétera. Y yo creo que en esa gestión de datos es donde estamos al debe. Y estamos al debe en un doble sentido. Estamos al debe porque no tenemos una práctica en Chile para trabajar con datos públicos. Si comparamos cómo hoy día en los municipios, que es la primera, ¿cierto?, escala territorial de la administración, cómo se registran los datos, la verdad es que nos vamos a encontrar con bases de datos distintas, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con bases de datos que no dialogan y que no se actualizan. Pero también nos encontramos con poca capacidad o competencia técnica para el manejo de datos.
Entonces, me parece que ahí tenemos que dar un salto en el sentido de la big data, del manejo estadístico, que en lo personal también me asusta porque soy de ciencias sociales y salí corriendo de las matemáticas, pero que yo creo que tenemos que hacer un salto, ¿cierto?, hacia la big data, hacia el manejo de antecedentes, y eso es algo que debiésemos democratizar. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Y la última pregunta, que era sobre los cargos, digamos, de confianza. La verdad de las cosas es que, en mi opinión, esta es una opinión, siempre ha sido una tensión la tecnocracia, digamos, con la política, ¿no? Lo técnico con lo político. Y en mi opinión, yo creo que debe darse un equilibrio, o sea, debiésemos priorizar el mérito y el saber técnico, pero me parece que es inevitable la existencia de cargos de confianza que aseguren para el gobierno, que es un gobierno de turno, sin duda, la continuidad y la posibilidad de implementar su visión. ¿Ya? O sea, en el modelo de democracia que tenemos, que es democracia representativa, con la elección, ¿cierto? Cada cierto periodo de nuestros representantes, a mí me parece que es legítimo que tengan la posibilidad, ¿cierto?, de escoger ciertos cargos. Ahora, yo creo que sí, en eso han habido avances más nominales que reales. Debiésemos avanzar hacia resguardar los trabajos técnicos y la profesionalización de la administración pública para darle continuidad a las políticas, ¿no? Y en eso yo creo que sí hay que dar un avance, y esa es una decisión política importante. Pero que se eliminen por completo cargos de confianza, yo creo que tampoco ocurrirá, y no sé si sea el mejor camino. Esa es una opinión. Creo que ahí Yasna responde a las tres preguntas. Sí, muy bien, gracias, Violeta. El tema de la gestión de datos, nos enfrentamos en la pandemia a esta gran situación donde no teníamos los datos ahí, y ahí fue muy complejo, lo vivimos. Ariel, te enviamos las preguntas, pero si quieres te las repito. La primera tenía que ver con la democratización. La segunda tiene que ver con el tema del acceso, digamos, de las tecnologías, ¿no? De las nuevas tecnologías, como impactan. Y el tercero tenía que ver con esto de separar aquellos cargos que son de confianza política de los de carrera. Eso en resumen. Correcto, muchas gracias, Yanna, por el recordatorio. Respecto a la primera pregunta, ciertamente ahí yo coincido con Violeta en el sentido de que la capacitación generalmente va hacia los funcionarios. De hecho, hay planes de capacitación que cada servicio tiene. Hay comités bipartitos de capacitación que, si bien no son mandatorios, son asesores, ¿verdad? Y los funcionarios participan de ese proceso. Por lo tanto, yo creo que en general, en la experiencia que también tengo haciendo capacitaciones, en la mayoría de los casos, las capacitaciones son para los funcionarios. Puede ser que distintos estamentos estén más privilegiados que otros, de alguna manera, no sé, a lo mejor los profesionales sobre el estamento administrativo o el estamento técnico, pero creo que eso es una realidad. Ahora, si se diera la situación en la cual las capacitaciones y los recursos de capacitación están siendo dirigidos exclusivamente a los directivos, bueno, creo que hay un tema de decisión de parte de la jefatura, digamos, de esos servicios o de esos organismos públicos que obviamente tienen la atribución para poder decidir aquello. Pero si así fuera, obviamente creo que el rol que tienen las organizaciones de trabajadores es importante para poder, ¿verdad?, plantear el punto y señalar un poco la democratización de la capacitación, porque en rigor, si un directivo público con el ámbito de su competencia determina que todo el programa de capacitación tiene que ser para fortalecer las competencias y habilidades de sus directivos, bueno, tiene esa atribución, digamos, es parte de lo que la normativa y la jurisdicción le permite. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que deberían ser los funcionarios a través de sus representantes quienes podrían poner el punto. Esa es una primera aproximación, ¿cierto? La realidad general se ve que hay un énfasis, digamos, en los funcionarios en general. Puede ser que los estamentos estén de alguna manera más favorecidos que otros. Y si así fuera, digamos, que los directivos solo hacen capacitación, el rol, digamos, de equilibrio que pueden tener las asociaciones de funcionarios, si bien no mandatoria, pero sí como una recomendación a la dirección para poder ampliar y democratizar eso. Respecto del uso de tecnologías de información y comunicaciones, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. De hecho, si ustedes
recuerdan, el CENSE hizo en el año 2008 aproximadamente el primer catálogo de competencias transversales para la administración pública. Y en el año 2008, eso ya casi 12 años, se establecía que las tecnologías de información y conocimiento eran una de las competencias transversales que deberían manejar los servidores públicos, y hace 12 años no era tan, digamos, nivel de desarrollo como tenemos hoy día. Yo creo que en ese sentido estamos también al debe, y es cosa de ver en nuestros servicios, quienes trabajan, cuáles son los sistemas que nos apoyan en el procesamiento de información, ni siquiera de la función específica del servicio, sino que de apoyo, ¿verdad?, a la función. Y vemos que Excel, digamos, es el sistema preferido, muchas veces sin saber ocuparlo en toda su extensión, digamos, y su profundidad, y con el riesgo que implica necesariamente tener planilla electrónica y datos, digamos, institucionales en planillas que pueden desaparecer de un momento a otro. Por lo tanto, creo que solo ese ejemplo demuestra que estamos claramente al debe, y que el desarrollo de la tecnología, y como aquí se ha dicho, la tecnología y la inteligencia artificial hoy día requeriría, por ejemplo, que los funcionarios pudieran incluso, digamos, para aprovechar al máximo las tecnologías, tener que aprender a programar ciertos temas para poder analizar los datos desde, no sé, como lo planteaba Renato, ¿cierto? Desde informes de carácter social hasta el manejo de los datos que tenemos de los servicios que entregamos y la cantidad de unidades de producción que tenemos en los distintos servicios públicos. Entonces, yo creo que ahí claramente el hecho de que mantengamos planillas Excel, y que si ustedes revisan auditorías de la Contraloría General de la República en forma aleatoria, ¿verdad? Una de las primeras observaciones que hace la Contraloría es que deberían haber sistemas informáticos que aseguren la trazabilidad de los datos y la protección de los datos, y eso no te lo da Excel. Entonces decimos, mira, ocupemos entonces Google Form o Drive, ¿verdad? Pero si vemos esos sistemas también, tienen un problema de seguridad. Yo me sentiría muy inquieto, digamos, de que datos que una organización pública tuviera, que son personales, estuvieran, digamos, en alguna plataforma gratuita, porque el servicio no tiene los recursos para poder contratar un servicio que le asegure la privacidad de la información. Yo creo que es una cosa que pasa regularmente. Usamos todos estos sistemas, entre comillas, gratuitos, pero estamos exponiendo información muchas veces que es crítica para el servicio, para los usuarios, y muchas veces yo creo que también para, digamos, la visión estratégica respecto de la administración pública, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que hay un tema que es estructural y que hay que abordar. Y respecto y por lo tanto se necesita capacitación. Ese es el punto finalmente, a propósito de lo que estamos viendo acá, de las competencias que ya se han dicho, lo señaló Renato, lo señaló Violeta, lo señaló yo en la presentación, la necesidad de usar las tecnologías de información y comunicaciones adecuadamente, de acuerdo a lo que hoy día tenemos y no lo que hace 10, 15 o 20 años. Te silenciaste, Ariel. Perdón, a propósito del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, ¿verdad? Apreté una tecla en forma inadvertida. Y lo último respecto bueno, decía que era importante... Los cargos de confianza. Exactamente. Y los cargos de confianza, creo, comparto ahí lo que señala Violeta, creo que en una democracia representativa como la que tenemos, o en algún tipo de democracia que espero, digamos, consagre la nueva Constitución, siempre vamos a tener, ¿verdad?, gobernantes elegidos democráticamente, si mantenemos un sistema democrático de gobierno, con mayor o menor participación, y que cuando estos funcionarios electos se eligen, han hecho una plataforma y han sido elegidos sobre una plataforma, un programa de gobierno que deberían implementar, y para eso requieren personal de confianza que vaya, digamos, con los tiempos políticos de ejecutar ese programa en los tiempos que tiene, y muchas veces, ¿verdad?, que de alguna manera motive, incentive a los tiempos administrativos, que sabemos que son otros tiempos, ¿cierto? O sea, yo siempre planteo que el tiempo político es bastante más rápido que el tiempo administrativo. Por lo tanto, es necesario que el funcionario de confianza, que hay que definir cuál puede ser el porcentaje, ¿verdad? En qué niveles pueden ser,
etcétera, etcétera, y eso tiene que ver también con la discusión respecto, ¿verdad?, de cómo avanzamos un servicio civil en términos de la profesionalización de los funcionarios públicos. Tiene que ser, pero creo que es necesario que efectivamente quienes gobiernen y que sean elegidos para gobernar tengan un equipo que les acompañe en ese proceso y que faciliten el proceso para lo cual fueron elegidos, que son plataformas de gobierno y programas de gobierno. Esa sería mi aproximación. Gracias, Ariel. Bueno, quizás ahí la molestia que está entre los trabajadores del sector y trabajadoras del sector público es que la falta de transparencia y que no hay una separación, ¿no?, de estos cargos políticos ya que de confianza con aquellos que son más bien técnicos y profesionales y de carrera, y la necesidad de que ellos, cuando se va el gobierno, se vaya también aquella gente, porque muchas veces, y sobre todo ahora, van quedando. Entonces, se genera ahí complicaciones, sobre todo para aquellos que están tanto tiempo estancados en los cargos, ¿no?, que es lo que nosotros peleamos por la carrera funcionaria. Bueno, ahora pasamos a las 4 últimas, estamos como en el tiempo, así que vamos a tratar de que sean bastante acotadas la discusión o el análisis. ¿Cómo podría abordarse la crisis de las instituciones del Estado? Esa es la primera pregunta. Después, ¿sabes?, con desarrollo, la segunda. En Europa, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, existe la acreditación periódica de competencias anuales y quinquenales obligatorias para los trabajadores, para los funcionarios públicos. ¿Qué opinan de implementar un sistema de esta naturaleza en Chile? La tercera. ¿Cómo se aseguran las universidades la pertinencia de la formación de las competencias públicas? La cuarta. ¿Cómo se espera que el proceso constituyente influya en la actual formación, debido a que el texto fundamental es lo que nos rige en nuestro actuar como funcionarios y funcionarias públicas? Esa me parece que es la última, la cuarta, ¿ya? Entonces, partimos por Renato. Les voy a pedir que las respuestas sean lo más acotadas posibles por un tema de tiempo y para que todos puedan exponer sus ideas. Renato. Sí, bien. En el caso de la acreditación de la crisis de las instituciones del Estado. Bueno, yo creo que las crisis de las instituciones del Estado, una forma que el propio pueblo ha tenido para resolver, y nosotros como sindicatos somos parte de ese pueblo, ha sido la revuelta social. Hoy día la revuelta social es legítima. Hoy día la revuelta social tiene un carácter paradigmático, icónico. Se discute mucho si tiene que ser autorizado o no, pero una protesta social que sea autorizada termina siendo relaciones públicas. De modo tal que hoy día el pueblo organizado o desorganizadamente también fue capaz de colocar estos temas en la palestra pública. De modo tal que ¿y qué es lo que está pidiendo en particular? Transparencia, información, para poder tomar decisiones, para tomar dominio, para tomar control de la situación, tanto de los antecedentes y de los datos epidemiológicos, como también de los antecedentes políticos, económicos. Saber si, por ejemplo, no me quiero meter pero saber si el candidato sacó o no sacó el 10%, po. Es importante saber, porque si entonces todos o somos populistas o no somos populistas, todos esos enredos se resuelven con mayor transparencia, con mayor información, y que hoy día está siendo complejísimo poder obtenerla, porque lamentablemente hasta las propias universidades dejaron de tener esa función en sus canales de televisión, sus radios, los diarios, en fin, los fueron perdiendo esos canales, y por lo tanto hoy día tenemos que reconstruir nuestros sindicatos. Antes los sindicatos tenían hasta radios, la radio de la CUT, la radio de los sindicatos. Hoy día no tenemos nada, entonces necesitamos recuperar por ese lado la información. Todo lo demás tendría que ver con servicios, por ejemplo, el Poder Judicial necesita transparentarse claramente, o sea, no nos cabe otra cosa ahí. Nos encantaría que eso pudiera tener resolución en la Constitución, y los jueces ojalá pudiéramos elegirlos,
así como porque hacen carrera política, entonces pueden ser electos también. En el tema de la acreditación de las competencias, hemos tenido un fiasco enorme con el tema de la acreditación de las competencias y con las acreditaciones en general, ¿no? El Sistema Nacional de Acreditación y todo eso que inventamos como país, que al final nos ha hecho tanto daño al país entero, precisamente a estos jóvenes más pobres que vinieron de la enseñanza básica municipalizada y que terminan en una universidad que no tiene ni una sola posibilidad de verdad entregarles un título profesional en serio, ¿no? Teníamos en un rato 100 carreras universitarias de servicio social, 100. O sea, yo no sé si existen 100 cuerpos académicos en Chile para tamaña cantidad. En fin, entonces, por lo tanto, el tema de la acreditación de las competencias es un tema complejo. Quizás ni siquiera internacionalmente podríamos resolverlo, porque alguien podría decir, bueno, que vengan acreditadores internacionales. También es posible corromperse con los internacionales. Al final no, eso no está resuelto por ahí. Entonces, el tema de la acreditación es un tema, pero hay que resolverlo también. ¿Cómo aseguramos de que las universidades, sus programas de capacitaciones, de formación, sean competentes o tengan competencias públicas o sean pertinentes a las competencias públicas? La verdad que hoy día no tenemos forma de asegurar eso. Eso es lo que nos pasa hoy día. O sea, hoy día tenemos ofertas, una gran cantidad de ofertas, que no sabemos si el mercado, en fin, todo ese juego del mercado, y por lo tanto el mercado no ha sido capaz de regular, no ha sido capaz de regular y decir, mira, esto es lo que necesitan tener los estudiantes de administración pública, y en general los estudiantes que después de todo no basta con, no solamente administradores públicos entramos al Estado, todas las carreras pueden entrar al Estado. Por lo tanto, en ese sentido, la pertinencia de la formación debiera estar en todas las carreras. En todas las carreras debiéramos tener elementos de esa naturaleza, y por sobre todo aquellos que van a ser formados para funciones directivas, entender la relación con sus trabajadores. Eso es un tema fundamental. Las relaciones laborales son fundamentales hoy día. No es posible saltárselas, no es posible pensar de que va a llegar un jefe a determinar lo que voy a ver. Muchos jefes llegan diciendo que con ellos va a cambiar el mundo. O sea, desde ahora en adelante la Secretaría Regional no sé qué cambia porque yo llegué. Entonces, en ese sentido creo que no hay mucha... Y por otro lado, nosotros esperamos que la carrera funcionaria tenga y siga teniendo el carácter de constitucional, el rango constitucional que hoy día la tiene por la función pública que desarrollamos, de modo tal que el proceso constituyente nos ayuda o nos ayude a construir un Estado social y democrático de derecho, pero también con un funcionariado público acorde, pertinente, capacitado, empoderado, que no sea este funcionario público que está disponible para que es materia de las campañas políticas de los distintos actores, y en ese sentido no creo, lamentable, estoy muy en contra de lo que opinan los dos docentes, no creo que sea necesario, no hay ninguna justificación para tener que un Ceremi llegue con 6 funcionarios de confianza, a una seremía donde hay 15 funcionarios, no pueden llegar 6, no pueden llegar ni 3, llegue solo y funcione con los trabajadores públicos, que son trabajadores honestos, que son trabajadores de confianza, que son trabajadores de larga data y que van a hacer su trabajo tal cual se los ordene la instrucción que le dé su jefatura, si es que son instrucciones razonables. Entonces, en ese sentido creo que podemos ir cerrando esta discusión. El proceso constituyente nos va a dar, ojalá, luces para mantener una carrera funcionaria de rango constitucional y también pertinentemente o con una pertinencia académica o de formación académica adecuada. Gracias, Renato. Continúo, Yasna, ¿cierto? A ver, la primera pregunta tiene que ver con la crisis de las instituciones. Bueno, ese diagnóstico se viene haciendo hace mucho tiempo y yo creo que parte de las razones, algunas nomás, porque es mucho más complejo, es la crisis de confianza, y esa crisis de confianza se debe, ¿cierto?, a casos de corrupción, pero también a la distancia de las élites políticas y técnicas de la ciudadanía. Yo en lo personal, en ese diagnóstico, ese es el diagnóstico que yo comparto, ¿no? Y en ese sentido creo que abrir más espacios de participación, la lógica del gobierno abierto con transparencia, participación, involucramiento de la ciudadanía en las acciones públicas, a mí me parece que es un camino que requiere voluntad política, técnica también, que requiere hacer uso de las tecnologías de información para tener más acceso a los datos de nuevo a la ciudadanía, mayor involucramiento o incidencia.
una ley 20.500 con dientes, ¿cierto? Que es lo que quisiéramos, con mayor involucramiento de las personas en la gestión pública, no como hoy día, ¿cierto? Que más bien recomienda, pero no tenemos cómo asegurar que se implementen los mecanismos de participación ciudadana. Ese es un primer elemento. Yo esperaría que también estas discusiones sobre la participación ciudadana en la gestión pública sea un tema de rango constitucional, o sea, que se discuta como un derecho transversal el que tengamos acceso a la toma de decisiones o a incidir o opinar respecto de las decisiones. Ese es un aspecto que se tiene que seguir discutiendo. Voy a avanzar rapidito, así como tú sugieres, para no ocupar más tiempo, pero ese es un tema que me interesa mucho. A ver, el segundo aspecto tiene que ver con los mecanismos ciertos de evaluación. Así lo entiendo yo la pregunta. Yo entiendo si es que deberían o no existir mecanismos de evaluación de las competencias. Yo creo que el tema de la evaluación, en este caso evaluación de competencia, es uno de los temas en general menos trabajados en todo sentido, en términos teóricos, en términos prácticos, ¿cierto? Incluso vemos mucha resistencia a ser evaluado. Lo digo yo como profesora, ¿cierto? También universitaria, nos evalúan cada cierto tiempo, nos sometemos a evaluación, nos miden en términos de si tenemos nivel de publicaciones suficiente, de cuánta docencia hacemos, o sea, estamos sometidos a a mecanismos de evaluación. La pregunta es si esos mecanismos de evaluación son realmente del todo honestos, del todo, ¿cierto?, bien implementados, quedan dudas, ¿cierto? Y cuáles son las resistencias también que tenemos a esa evaluación. Es un tema complejo, yo creo que ahí hay un tema también cultural, como decía, ¿cierto, Renato? Yo creo que estamos lejos de tener buenos mecanismos de evaluación, si es que entiendo así la pregunta, que nos permitan ir mejorando, porque además una evaluación que nos permitan dar recomendaciones, ¿cierto? Nosotros como profesores, cuando no tenemos, no sé, buen ejercicio didáctico, práctico con nuestros alumnos, nos llega una evaluación que nos hacen los estudiantes, la pregunta es si esa evaluación es incidente en algo en nosotros. Debiese serlo, ¿cierto? Llevándonos a cursos de formación para mejorar ciertos aspectos. Entonces yo creo que ese círculo hay que cerrarlo mejor. Yo creo que si se cerrara mejor en términos constructivos, de que realmente nos permita vincular con esta idea de aprendizaje continuo que decía, yo creo que sería un aporte, ¿ya? Pero tampoco la evaluación que sea un terror, porque con eso nos van a echar, o porque con eso, ¿cierto?, no nos juzgan o no nos ponen ahí en el listado de la gente que no hace bien las cosas. Yo creo que eso es lo peor que nos podría ocurrir, porque es como clima de terror y poco constructivo. Es algo que hay que seguir trabajando. ¿Cómo aseguran las universidades la pertinencia en la formación de las competencias públicas? Bueno, yo hacía una autocrítica hace un rato diciendo que me parece que las universidades han pasado un largo periodo más bien orientadas al saber técnico, disciplinario y alejada de las demandas sociales. O sea, si ustedes miran cómo y cuándo se han ido construyendo las vicerrectorías de vinculación social, ese es un proceso que en los últimos años se ha ido ampliando. Yo creo que estamos en el momento de que es necesario ir recogiendo más esos elementos, pero sí tenemos evaluación externa de nuestro quehacer. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo aseguramos la pertinencia? Yo creo que tenemos evaluación externa de nuestro quehacer. A través de la acreditación de nuestras propuestas formativas, tenemos una evaluación externa. Y esa evaluación externa incluye encuestas a los empleadores y a los egresados. ¿Ya? Son pequeños indicadores que vamos recogiendo, ¿ya? También muchos programas tienen comités asesores externos. De hecho, programas de magíster tienen comités asesores externos, donde participan o donde se le consulta a empleadores, a egresados, ¿cierto?, a gente del medio. Yo creo que esa es una práctica que debiéramos implementar más, ¿ya? Y debiese incluirse la conversación con distintos actores de la manera más amplia, ¿ya? Pero ahí señalo algunos mecanismos que son los que yo conozco, que se utilizan, que seguramente podrían profundizarse, pero que me parece que igual entregan insumos para ir conociendo. También, fíjense, a través de la acreditación, hoy día es un indicador de logro, de éxito, digamos, de un programa, el que tú sepas dónde están tus egresados y qué hicieron con lo que tú les entregaste, ¿ya? Y para eso, estudios de impacto de la formación es algo que también se comienza a hacer gradualmente y que es un insumo que en los procesos de acreditación se solicita. Creo que es algo positivo, ¿no? O sea, no es que pasaron por la U y nos olvidamos de ello, y con esto me refiero no solo al pregrado, me refiero al posgrado, a los cursos de capacitación.
Y la última pregunta, yo creo que es el tremendo desafío, o sea, de aquí a que se discuta el cambio constitucional y que realmente se implementen las administraciones públicas van a pasar muchos años. Y uno de esos desafíos es el que plantea esta pregunta, que vamos a tener que aprender, ¿cierto?, lo que diga este nuevo texto fundamental, y luego de ese aprendizaje, que va a ser un aprendizaje que viene en el pregrado y posgrado, se va a tener que complementar, implementar en los servicios públicos. Así que sabemos que el proceso constituyente es de largo plazo, implica muchos ajustes, el que las administraciones públicas se vengan a ajustar luego a los cambios que se puedan proponer en la nueva Carta Fundamental implica un proceso largo, y eso es algo que también creo yo, con esto cierro, tendríamos que manejar a propósito de las expectativas que se generan en la ciudadanía con el cambio constitucional. No es un cambio de un día para otro, sino que es un cambio gradual. Perdona que me salga del tema, pero quiero hacer un comentario cortito que no tiene que ver con ninguna de estas preguntas. Pero a propósito de la ENA en Francia, solamente quiero decir, ¿cierto? Ustedes recordarán que se cerró la ENA, Macron acaba de cerrar, ¿cierto?, la Escuela de Formación de Administradores Públicos, porque era un espacio elitista de formación también, eso es lo que declara, ¿no? Entonces también es interesante en ese sentido mirar nuestro sistema. Yo creo que, claro, cuando hay más bien lucro regulando las instituciones de educación superior, si una orientación pública transversal, corremos el riesgo de que en el fondo es el mercado el que regula todo. Pero si tú tienes todo concentrado en una escuela y en una formación, digamos, solo con el Estado, también termina siendo un espacio súper elitista en el cual llegan, en este caso, 100 personas que finalmente tienen asegurado de por vida su trabajo en el Estado y no ofrece espacios de formación a otros. Lo quería decir porque me quedó dando vueltas de delante. Eso. Gracias, Violeta. Gracias, muchas gracias. Ariel, las 3 preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la profesora Violeta, como siempre, lo ha explicado muy bien y brillantemente, así que solo voy a decir que comparto, digamos, lo que ella ha señalado respecto a las preguntas. Voy a hacer algunos matices también en beneficio del tiempo respecto de la crisis de las instituciones del Estado y cómo recuperarse. Creo que la participación de la ciudadanía en la gestión pública es fundamental. Y esto básicamente nos lleva a ampliar las dicotomías Estado-mercado, digamos, la dicotomía política de definición y la administración que implementa, a incorporar la ciudadanía y a tener más que dicotomías triadas, donde tenemos Estado, mercado y ciudadanía, tenemos política, administración y la ciudadanía. Y ahí tenemos un desafío, porque en general no nos gusta a los funcionarios públicos que vengan los usuarios a decirnos qué hacer, digamos. Salvo que vayan a la oficina de parte o nos digan, digamos, a través de algún correo o algo. Incomoda, digamos, que las personas estén, porque sabemos nosotros hacer lo que tenemos que hacer, cumplimos nuestra función, y tener la participación en general es algo que tendemos a no incorporarla. Por lo tanto, hay que incorporar una cultura de incorporación más allá de los elementos de carácter normativo, digamos, que nos obligan, porque normalmente hacemos las cosas que nos obligan. Hoy día nada nos impide en las administraciones públicas a nivel nacional, regional, local, tener participación ciudadana, incluso de carácter decisional. Pero los directivos no quieren que les digan qué hacer y no necesitan compartir, no quieren compartir esa definición a través de procesos en el cual la ciudadanía de alguna manera participe y con eso de alguna forma legitime la acción de la administración pública, ¿cierto? Junto con tener mejores decisiones. Creo que la participación debería tener, para recuperar la confianza, debería tener esa característica. Y lo otro, bueno, la transparencia, más allá de lo que nos señala la legislación, digamos, y nos mandata, deberíamos tener cada posibilidad de transparentar todo lo que se hace desde el punto de vista de la administración. Es importante, y aquí las instituciones yo las catalogo como instituciones políticas, es decir, las que están, digamos, en los distintos niveles de elección popular, y también las instituciones de la administración pública, tanto a nivel central, regional y local, como de los órganos autónomos del Estado. Por lo tanto, creo que hay que hacer un ejercicio adicional más allá de lo que la normativa nos obliga, y nada impide que los directivos establezcan políticas, ¿verdad?, para profundizar la transparencia y la participación de la ciudadanía. Eso es lo primero. Respecto del tema de las competencias y cómo esto se hace en Europa, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, creo que el enfoque por competencias se instaló, ¿verdad?, en los años 90 como una forma de modificar
en la formación en las universidades a través de, digamos, del convenio de Bolonia. En Europa, después de 20 años, se han dado cuenta que es muy difícil implementar este mecanismo porque, entre otras cosas, requiere trabajos de grupos muy pequeños. Y obviamente no hay suficientes profesores por la capacidad de contratación que tienen las universidades para poder trabajar con grupos muy pequeños y obviamente atenta contra el enfoque. Entonces ahí tenemos un dilema permanente de que tratamos de hacer formación por competencias, pero seguimos teniendo los 40, los 50, los 60 estudiantes en la sala y con 40, 50, 60 estudiantes en la sala no se puede hacer formación por competencia. Yo creo que ahí desde la universidad tenemos ese gran desafío. Tenemos que repensar este tema. Se instaló en Chile a partir, digamos, de una política del Ministerio de Educación que ofreció recursos a las universidades para que incluyeran esta modificación curricular y estamos hoy día tratando de ver cómo salimos de esta situación, digamos, ¿ya? Y vamos atrás de lo que ya han hecho en Europa en que han devolucionado respecto al tema de las competencias. En el ámbito de los funcionarios municipales, yo creo que, perdón, municipales, regionales y del nivel central, creo que es importante y creo que el marco de competencias se justifica solo en la medida que sea parte de la carrera funcionaria y solo que sea parte, digamos, también de la evaluación que se hace en los funcionarios. Entonces yo creo que lo que falta es articular eso. Una carrera funcionaria que considere, digamos, el marco de competencias, como decía anteriormente, que reconozca las competencias que los funcionarios ya tienen, que ponga recursos para que los funcionarios desarrollen las competencias que les falta por desarrollar para su cargo específico y que en definitiva le vaya evaluando en función de ese desarrollo de competencias. Pero esto requiere recursos, no solamente una cuestión retórica y una idea que existe, ¿verdad? Un plan que se hace, y si esto no tiene recursos, no vamos a tener mejor administración pública, porque los funcionarios tienen que mejorar. Y ahí hemos visto que en esta década, digamos, de incertidumbre, se van a requerir nuevas competencias que hoy día no las tenemos. Entonces, ahí yo veo esa doble dimensión de la formación que tenemos en la universidad y el desafío, y por otro lado, ¿verdad?, lo que pasa en la administración. Por lo tanto, creo que se justifica solo en la medida que sea consistente con una carrera funcionaria. Y en ese sentido yo comparto lo que dice la profesora Moreno, en el sentido de que hoy día las universidades estamos obligadas de alguna manera a tener una vinculación con el medio, con el entorno, porque eso se evalúa en nuestros procesos de acreditación de las universidades y hoy día de la certificación de los distintos programas de pregrado. Pero creo que el desafío es no solo hacerlo porque lo tenemos que hacer obligadamente, sino que el desafío también es instalar un cambio cultural en las universidades donde incorporemos el concepto de la calidad y de la mejora continua. Y eso es un tema que hay que trabajar, es una decisión, ¿verdad?, de los directivos de la universidad de instalar esto, también un esfuerzo de los profesores y profesoras y básicamente también el personal de colaboración que tiene que, de alguna manera, implementar esto. Entonces, creo que el cambio tiene que ser cultural, no pueden seguir haciendo solo un cambio normativo, porque siempre la norma va a ser el mínimo, ¿cierto? Y creo que tenemos las capacidades para poder hacerlo. Así que respecto de eso, ahí está la forma de mejorar esa vinculación con el medio. Y respecto del proceso constituyente, ya lo dije al inicio, creo que lo más fácil va a ser escribir la Constitución, con todas las dificultades que hemos visto, ¿cierto? Estamos recién en el proceso de aprobación de los reglamentos, no hemos entrado al tema de fondo, que va a ser más intenso, pero al final del día eso va a ser lo más fácil. Lo más difícil va a ser la implementación de esa Constitución, que ciertamente nos va a durar una década, y que el rol de la administración y los funcionarios públicos va a ser fundamental para implementar o no lo que la Constitución establezca. Ya hemos tenido experiencia en nuestro país donde instituciones que han estado en constituciones que se han hecho, digamos, en un proceso mucho más democrático, como la Constitución de 1925, que ustedes saben contenía los tribunales contenciosos administrativos, que nunca se llegaron a implementar porque no hubo la voluntad política, la capacidad ni los recursos para poder hacerlo. Y tuvimos tribunales contenciosos administrativos declarados en la Constitución de 1920 hasta que, ¿verdad?, tuvimos el cambio de la Constitución que se realiza, digamos, con legitimidad de origen en dictadura de 1980, donde se eliminó ese elemento. Bueno, ahí está básicamente una demostración de que implementar una Constitución, ¿cierto?, o gestionar una Constitución es lo más difícil, pero creo que ahí está la oportunidad de la administración pública, de los funcionarios, de las asociaciones de funcionarios, desde la academia poder contribuir a eso, y se va a necesitar mucho recurso, mucha voluntad y mucha capacitación para poder realizar ese proceso. Y ciertamente vamos a seguir viviendo en un proceso de incertidumbre. No me cabe duda que esta década
el 2020 es la década de incertidumbre a inicios del siglo XXI. Así que esa es mi aproximación respecto a esas preguntas, Yasna. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Miren, me había quedado una en el tintero, llegó después, así que si me pueden dar a lo mejor algunas orientaciones básicas, porque me interesa mucho, porque tiene que ver con descentralización. Y aquellos que somos de regiones, y creo que aquí la mayoría estamos ganando, de Quillota y a Concepción, Atacama, entonces es un tema muy importante para los que vivimos en regiones, este tema de la descentralización. Así que atención, porque no sé si les llegó esta pregunta, pero fue la última que llegó. Para ustedes, ¿cuál debería ser el primer paso decisivo para dar el vamos a una descentralización efectiva? ¿Tomaría la posibilidad de un trabajo colaborativo entre las instituciones educacionales para lograr eso? ¿Algo como una gran universidad con sedes regionales? Esa es la pregunta. Que tiene que ver también con el rol de las universidades en las regiones, ¿no? que es súper importante y determinante para cada una de las regiones. Partamos por Violeta. La región, sí, yo soy pro regiones. A ver, no, yo creo que es el tremendo desafío. Llevamos, o sea, bueno, el tema de la descentralización se viene hablando hace muchos años, ¿cierto? O sea, yo de las primeras tesis y memorias de investigación del 90, hablando de descentralización, ahora tenemos, y antes, ¿cierto? Uno del 90 me parece que había mucho trabajo de investigación y de ahí en adelante ha estado por distintas etapas. Mira, hay iniciativas de universidades, las señalo, ¿ya? Quiero señalar algunas cosas como para ser positiva porque yo concuerdo con que tenemos el trabajo, la necesidad de generar, como decía en mi intervención, aportes a nuestros territorios, ¿no? Eso me parece que ese es un compromiso que tenemos que asumir, ¿no? Formar profesionales desde los territorios con óptica territorial, ¿ya? Y en ese sentido se han creado centros de estudios regionales. En nuestra universidad está CREASUR, ¿cierto? Está la Universidad de los Lagos, también la Universidad de Tarapacá, Atacama, o sea, como que han habido esfuerzos de creación de centros de estudios regionales. De hecho, la red de centros de estudios regionales se llama Red CER, y una iniciativa que también relevo es la realización de estudios que en el año 2019 logramos abarcar a 9 regiones a través del barómetro regional. ¿Ya? Ahora estamos planificando una segunda medición del barómetro regional en el 2019, lo que sea. Esa es una iniciativa que surge por la Universidad de los Lagos y que luego va sumando a otras universidades. Y el barómetro regional medía originalmente orientaciones hacia la descentralización, pero hoy día tenemos que tratar muchos temas, y a propósito de las urgencias, yo creo que, por supuesto, la descentralización política, que tiene que ver con el traspaso de competencias políticas, pero también, por supuesto, traspaso o descentralización fiscal, recursos, rentas regionales. A mí me parece que sea una pelea, una disputa en regiones donde hay alta presencia industrial. Las rentas regionales es una urgencia, ¿no? Si tenemos presencia de puertos, de empresas forestales, que paguen patentes en los territorios y que eso se invierta en los territorios, a mí me parece que eso es una obligación así de todo punto de vista, y hay mucho argumento y hay mucho evidencia que se puede mostrar para esos aspectos. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con eso. Yo formo parte también de esa red de centros de estudios regionales. También me he vinculado con la Fundación Chile Descentralizado. Y a propósito de ese trabajo de la Fundación Chile Descentralizado, que también tiene capítulos regionales en distintos lugares, se ha hecho una propuesta también para el análisis constitucional que está en la página de la Fundación Chile Descentralizado. Se llama Fundación Chile Descentralizado Desarrollado en la fundación, y ahí está la página, está colgado un informe de un trabajo que hicimos pensando justamente aportes para la Constitución con óptica de descentralización y participación ciudadana. O sea, yo creo que ahí tenemos harto trabajo para adelante, y bueno, y es pensar, ¿cierto?, en otro, no sé si en otro modelo, porque aquí se habla de regionalización, hay colegas míos que creen en el federalismo, no sé, yo creo que hay cosas que tienen que ser centrales, y me parece bien esta lógica en algunas materias, pero hay otras que se tienen que entregar al desarrollo territorial y con la capacidad y competencia y capital humano desde los territorios. Es un proceso en desarrollo. Gracias, Violeta. Ariel y Renato, para cerrar,
para que no nos pasemos tanto y después... Muchas gracias. Brevemente, Jasna, creo que para hablar de descentralización uno debería descentralización fiscal o descentralización política. Cuando hablamos de descentralización a lo que es la descentralización política y fiscal, sí, hoy día tenemos un primer avance, si bien una nueva figura de los gobernadores regionales, que son autoridades, muchas de las atribuciones del gobierno central quedó en los delegados que estamos observando, digamos, cómo esa nueva institución, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cosa que puede considerar, cómo se establecen mecanismos de municipalidades para poder, digamos, determinar su puesto, para tener ingresos propios, y desde el punto que las decisiones que se tomen en Santiago tengan una... Muchas veces tenemos esta definición de servicios regionales que se toman en Santiago y muchas veces entonces hay que generar una bidireccionalidad. Es importante entenderlo y cómo es mandatado por la ley de universidades estatales, donde, o sea, la ley está tratando en todas las regiones del país y a través de están haciendo varios trabajos de movilidad, trabajos de centros específicos y de observación sobre procesos, un germen de alguna manera que se ha ido ejemplo de cómo desde ir con este proceso de descentralización. El consorcio de universidades estatales ha señalado, digamos, y a la convención constituyente pueda hacer el trabajo territorial. Solo avanzar en esa línea. Ese sería mi reflexión, desafío importante que tenemos en esta nueva década. Inmenso desafío. Renato, sí, tu análisis. El año 81 fuertemente, y por supuesto que perdimos, surgió este supuesto que tenía las unidades regionales, se iba a generar desarrollo, y nos largamos a crear universidades regionales, y en fin. Eso, sin ton ni son, armamos un cuento de eso, pero eso es lo que quedó. En todo caso, cuando hablamos de regiones, es tener un proyecto de desarrollo. Como dice Séneca, no ayudan los vientos a quien no sabe dónde ir, no vamos a conseguir ni los recursos, ni las terribles nuestras situaciones en las regiones. Es decir, se toman fuera del territorio regional. Las mineras que están allá se van a operar o no, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, allá se toman el río. Y en nuestro territorio, finalmente, termina financiera y concentración social. De modo que otras regiones donde la capital succiona. De modo que esta iniciativa de plan, inclusive, se comenzó el año 91, como Red Sinergia, me acuerdo, estaba ahí von Baer, y en fin, esto, pero al final del día tampoco cuajó mucho sistemático. Y lo que más es esto del aporte de las empresas regionales, las empresas transnacionales, que son importantes. 3 o 4 universidades son las que le destinan aporte. Para nosotros, desde el punto de vista de la democracia, los estudiantes les dicen, pero ustedes no se metan en que tenga que ver, porque cuando ustedes quieran nosotros los queramos notar que la influencia de y en esas carreras de mina ha sido nefasto en el movimiento estudiantil, que de los profesores que están asociados las universidades, ¿no? Desde la sociedad civil, desde aquello que se les ha mandatado por desarrollar bien, porque tampoco los recursos. Entonces, quizás debiéramos devolvernos un poco. No tengan que estar luchando por el autofinanciamiento. Nosotros tenemos 150.000 funcionarios públicos. Necesitan los 150.000 funcionarios de enseñanza-aprendizaje en el nivel de los sindicatos, más allá de los sindicatos públicos. Ese es un desafío enorme que tenemos que ser hecha sí o sí, y las universidades, voluntarios y en fin, de distintas modalidades, son de contribuir a generar esas a la segunda evolución industrial. Eso. Gracias, Renato. Bueno, el desafío es grande. Trabajamos vinculado al servicio público, a la población más vulnerable, a las comunidades más social, y un gran desafío para aquellos que llevan en general, ¿no? Están todas las políticas públicas, pero aquellos que políticas públicas. A mí me toca, yo trabajo trabajar en los territorios, entrar a las poblaciones donde es un desafío. Agradecemos la conversación de verdad, los panelistas, Violeta, Ariel, y recordarles que el 13 de octubre, sesión, quiero dejar a tremendamente grata serie de la ANEF que vino de regiones, que los veo dirigentes nacionales de la ANEF que también veo por ahí. Rodrigo, no sé si quieres hacer... Gracias, Yana. Ciertamente yo creo que ha sido un contenido, porque hemos tratado un tema de creación del ciclo, decidimos poner este empleo público para la función pública, tuvieron dudas, de decir, mira, a lo normal, etc. Y yo creo que es una tremenda perspectiva de cómo mejoramos la formación. Yo creo que no son 150.000 en la administración central, de la administración municipal a la administración de los establecimientos educacionales, todo lo que se va a ir conformando como y los gobiernos locales. Entonces, tenemos que tener una tarea. Yo creo que la colaboración que ustedes nos han planteado en este seminario es muy valiosa también para hacer el siendo como formación en la que debieran quizás de empezar su coordinación, Violeta, Renato y el seminario que nos han brindado. Y los esperamos en noviembre en nuestra próxima. Chao, que estén bien. Gracias a todos y todas. Que estén bien. Chao, que estén bien. Gracias. Ahí estamos. Yasna, por favor, saludos. Ya la busqué. O sea, no. Así que feliz. Muchas gracias. Que esté súper bien. Un abrazo. Suerte en todo.